Hay momentos en la vida en los que el peso de la pérdida parece abrumador, como si el alma misma estuviera siendo absorbida hacia un abismo sin fin. Es en ese escenario de dolor y desesperanza donde encontramos a Kezia, una mujer cuya historia es mucho más que una simple narrativa de superación. Es un testimonio vivo de la fidelidad divina en acción. El Salmo 126 revela esta esencia restauradora al proclamar que los que siembran con lágrimas, con júbilo cosecharán. Estas palabras resuenan profundamente en el corazón de quien ha experimentado el amargo sabor del duelo y el vacío dejado por la ausencia de algo o alguien querido. La historia de Kezia nos enseña que incluso en los días más oscuros, Dios está obrando en silencio, preparando el terreno para un renuevo extraordinario. Su camino no solo refleja las verdades eternas de este salmo, sino que también nos invita a sumergirnos en una experiencia personal con el Dios que restaura vidas. Kezia atravesó un periodo de pruebas tan intensas que muchos podrían considerar imposible continuar. Pérdidas consecutivas marcaron su trayecto, convirtiendo su sonrisa en un rostro cubierto de lágrimas y sus noches en insomnios llenos de preguntas. Ella enfrentó un duelo profundo por la pérdida de seres queridos, el colapso de sueños acariciados durante años e incluso el sentimiento de abandono, como si Dios se hubiera alejado de ella en medio de la tormenta. Sin embargo, fue precisamente en ese contexto de aparente derrota donde comenzó a comprender la dimensión del versículo central de este salmo. El Señor hizo grandes cosas por nosotros y estamos alegres. Este texto no solo consuela, sino que también desafía la fe de quienes sufren, invitándolos a ver más allá de las circunstancias presentes. Para Kezia, este llamado fue como una chispa de luz en medio de la oscuridad, despertando en ella la certeza de que Dios aún tenía planes mayores para su vida. Incluso cuando todo parecía perdido, ella eligió confiar en el tiempo soberano de Dios. La llegada de Kezia, ya sea vista como persona, una oportunidad o incluso una nueva etapa de vida, simboliza de manera única la promesa de restauración divina. Así como Job, quien perdió todo y aún así recibió bendiciones multiplicadas, Kezia se convirtió en el instrumento mediante el cual Dios mostró su poder restaurador. No se trata solo de recuperar lo perdido, sino de ser envuelta por una nueva capa de propósito y significado. Sus experiencias sirven como un recordatorio vívido de que Dios puede transformar cualquier situación caótica en un campo florecido de esperanza. El cautiverio emocional y espiritual que Kezia enfrentaba fue roto cuando decidió confiar plenamente en la soberanía de Dios, aún sin comprender el motivo de tanto sufrimiento. Fue en ese momento de entrega total cuando empezó a vislumbrar los primeros brotes de restauración como pequeños retoños verdes que emergen después de una larga temporada de invierno. El camino de Kezia ilustra un principio eterno. Las cicatrices del pasado pueden convertirse en marcas de victoria cuando se entregan en manos de Dios. El Salmo 126 destaca que quienes lloran mientras siembran, inevitablemente cosecharán con alegría. Esto significa que cada lágrima derramada durante los tiempos difíciles lleva consigo la semilla de futuras alegrías. Para Kezia, esto se materializó de maneras sorprendentes. Aprendió a ver cada obstáculo no como una barrera definitiva, sino como parte de un proceso mayor de refinamiento. La presencia de Dios en su vida era evidente no solo en los momentos de alivio, sino principalmente en los días en que parecía que nada cambiaría. Fue en esos instantes que descubrió que la verdadera alegría no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con aquel que controla todas las cosas. Su historia nos enseña que incluso cuando el llanto parece interminable, siempre da paso a la alegría cuando ponemos nuestra confianza en el Creador. Es importante notar que la restauración promovida por Dios nunca es superficial, alcanza las raíces más profundas del dolor y la herida. En el caso de Kezia, esto significó enfrentar recuerdos dolorosos, perdonarse a sí misma y a otros, y aprender a bailar de nuevo después de tantos años sentada a la orilla del río de lamentaciones. El Salmo 126 refleja esta dinámica al comparar la alegría de los israelitas regresando del exilio con manantiales que riegan el desierto árido. De igual manera, la vida de Kezia fue inundada por gracia y amor incondicional, haciendo brotar vida donde antes solo había muerte emocional y espiritual. Su historia nos desafía a buscar esa fuente de refrigerio, sin importar tan lejos que nos hayamos apartado del ideal divino. Ella nos muestra que por más riguroso que parezca el invierno del alma, la primavera siempre llega para quienes permanecen firmes en la fe. Además, la transformación de Kezia no solo la benefició a ella, sino que impactó profundamente a quienes la rodean. Así como la luz brilla automáticamente en la oscuridad,
su alegría restaurada se convirtió en un faro de esperanza para amigos, familiares e incluso desconocidos que enfrentaban sus propios desiertos. El Salmo 126 destaca que los que van llorando llevando la semilla para sembrar volverán con cánticos de alegría trayendo sus gavillas. Esta imagen poética describe perfectamente la transición vivida por Kezia. Pasó de un lugar de dolor extremo a un estado de abundancia espiritual y emocional, y el compartir su camino inspiró a otros a creer que Dios también puede hacer grandes cosas por ellos, devolviéndoles la capacidad de soñar y reír de nuevo. Su vida se convirtió en un reflejo vivo de la bondad de Dios, un testimonio de que Él obra poderosamente aun cuando todo parecía perdido. Sin embargo, el camino de Kezia no estuvo exento de desafíos continuos. Incluso después de experimentar la bondad restauradora de Dios, tuvo que aprender a lidiar con los recuerdos del pasado y con los vestigios de traumas acumulados. Aquí reside otra lección preciosa del Salmo 126. La restauración completa es un proceso que exige tiempo, paciencia y perseverancia. No basta con recibir la sanidad inicial, es necesario cultivar un corazón agradecido y resiliente, permitiendo que Dios continúe obrando en áreas todavía sensibles. Kezia comprendió que la alegría restaurada no elimina por completo las cicatrices, sino que las transforma en recuerdos de cuán lejos Dios la había llevado desde los días de aflicción. Cada recuerdo doloroso se convirtió en una piedra conmemorativa, un recordatorio constante de que Dios estuvo presente en el valle de sombra de muerte y también en el monte de la victoria. Al observar el camino de Kezia, comprendemos que el Salmo 126 no es solo una palabra de consuelo, sino una invitación a la esperanza activa. Nos desafía a mirar al futuro con expectativa, sabiendo que Dios está al control y que sus planes son mayores que nuestras limitaciones humanas. Cuando Kezia finalmente experimentó la plenitud de la restauración prometida, pudo declarar con convicción: «El Señor hizo grandes cosas por nosotros y estamos alegres». Esta declaración no es vacía ni superficial, nace de una experiencia real con el Dios que obra de manera sobrenatural. La vida de Kezia nos enseña que, por más difícil que sea el camino, debemos mantener nuestra mirada fija en Dios, pues Él es especialista en transformar cenizas en belleza y llanto en danza. Su historia es un himno de alabanza a la fidelidad divina, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. En última instancia, la historia de Kezia, entrelazada con el Salmo 126, nos enseña que la fidelidad de Dios trasciende nuestras expectativas limitadas. Él no solo restaura lo perdido, sino que lo hace de manera tan grandiosa que apenas podemos reconocer el estado anterior de desolación. El cautiverio emocional, financiero o relacional deja de existir a medida que Dios interviene con sus planes soberanos. Kezia personifica esta verdad al mostrar que, aunque el duelo pueda parecer interminable, siempre da lugar a la alegría cuando entregamos nuestro dolor en manos del Creador. Su vida es una invitación para todos nosotros. Creer que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas, incluso cuando todo parece perdido. Que podamos, así como ella, aprender a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él transformará nuestras lágrimas en risas y nuestras pérdidas en ganancias celestiales. Por lo tanto, al meditar en el Salmo 126 y en la historia de Kezia, somos alentados a abrir nuestros corazones a la obra restauradora de Dios. No importa cuán profunda sea la herida o cuán largo haya sido el periodo de sufrimiento, siempre hay esperanza en Cristo. Las palabras de este salmo resuenan como un himno de victoria, recordándonos que el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Kezia lo experimentó en plenitud, y al hacerlo, se convirtió en una prueba viva de que Dios es fiel a sus promesas, que podamos como ella aprender a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él transformará nuestras lágrimas en risas y nuestras pérdidas en ganancias celestiales. Que la historia de Kezia te inspire a seguir firme en tu camino, sabiendo que Dios está formando algo extraordinario en tu vida, incluso cuando todo parezca incierto. Porque como dice el salmista, los que van llorando, llevando la semilla para sembrar, volverán con cánticos de alegría, trayendo sus gavillas.